El Internet, qué duda cabe, es uno de los principales descubrimientos de toda la historia de la humanidad. Su manera de masificar, no solo diversión y entretenimiento, sino también información entre los cibernautas, ha provocado una revolución mediática sin precedentes en siglos, quizá comparable con la invención de la imprenta, por el recordado Johannes Gutenberg. No obstante, muchos han usado este importante medio de comunicación para engañar, estafar o burlarse de incautos consumidores que, en buena fe o en su afán por buscar siempre un misterio más en que creer, se adentran en creencias estrambóticas que lindan muchas veces con la ficción y la irrealidad. Uno de los casos más sonados recientemente fue el del llamado viajero del tiempo, John Titor. Este hombre comenzó a invadir con pos un foro llamado Arbella, de la IBM, entre el 2000 y el 2001, asegurando nada menos, que era un hombre proveniente del futuro que había decidido pasar un tiempo en nuestra época luego de realizar una misión militar en el año 1975. El extraño personaje, decía provenir del año 2036, tener 38 años de edad y ser norteamericano de nacimiento. En cuanto al propósito de su misión, indicó que tenía órdenes de viajar al año 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, importante para su época puesto que se esperaba una especie de efecto 2038, algo muy parecido al I2K que pudimos haber tenido en el año 2000. Pero eso no es todo, en su corta estadía en este siglo, John chateó con varios cibernautas, respondiendo, sin mayores reparos ni cuitas, las preguntas de millones de navegantes quienes ávidos de curiosidad le interrogaban sobre lo que iba a ocurrir en el futuro más cercano. El futuro cercano. Muchos son los aciertos que John tuvo con respecto a su visión del futuro. Las predicciones que se realizaron entre el 2000 y el 2001, año en el que este hombre se encontraba en nuestro tiempo, nos hablan de la guerra en Irak, y de cómo Estados Unidos usaría una excusa sobre armas de destrucción masiva para invadirla. Asimismo, Titor acertó cuando dijo que la llamada enfermedad de las vacas locas llegaría a Estados Unidos, y también que habría un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros, hecho que sería el inicio para la posibilidad de que el hombre pueda viajar a través del espacio. Efectivamente, la noticia de aquel descubrimiento se produjo un año después de que Titor la diera. No obstante, Titor también tuvo tremendas patinadas, por ejemplo, pronosticó que en el 2004, Estados Unidos viviría una terrible guerra civil que lo devastaría internamente, tanto que cambiaría la forma de ver al mundo en los propios norteamericanos. No obstante, como se puede apreciar, esto no ha ocurrido. Un dato más que resulta curioso es que, siendo un hombre del futuro y habiendo descrito la guerra de Irak, queda aún la pregunta de por qué no dijo nada sobre los atentados del 11 de septiembre. ¿Acaso este hecho no tiene importancia en el 2036? Pero cierto es que aún faltan muchas de las predicciones de Titor que faltan por cumplir, por ejemplo, y una de las más terroríficas es que este viajero aseguró que la Tercera Guerra Mundial ocurrirá en el 2015, lógicamente, no dijo nada sobre qué países participarían o los motivos por la cual se generaría, menos aún, quién la ganó. Asimismo, y como buen colofón, Titor habló también un poco sobre su tiempo, sobre el año 2036, señalando que la población padecerá de una terrible epidemia llamada CJD, que no es más que una variedad del síndrome de la vaca loca. Esta enfermedad, así como el SIDA de nuestros tiempos, causará grandes pérdidas humanas y no contará con una cura ni tratamientos posibles. Las pruebas de Titor. Aunque parezca increíble, los seguidores de este llamado crononauta aseguran que Titor tiene pruebas más que suficientes para argumentar su historia. Una de ellas, las de más fuerza, son las fotografías de la nave, que el propio Titor mostró a su legión, y que dejó a más de uno con la boca abierta, puesto que no parecía ser nada extraordinario, y más que una nave de Star Trek, parecía más bien la cabina del Toyota del abuelo. Además de las fotografías, muchos aseguran que los conocimientos de Titor sobre teorías como la de los mundos paralelos o espaciales que él comentó a sus seguidores, son muy poco conocidos como para que un extraño cualquiera las realice. Eso sí, Titor no quiso referirse al funcionamiento de su vehículo puesto que, como él mismo dijo, no era un ingeniero sino un simple militar. No obstante, todo esto conjeturó una serie de preguntas importantes de realizar, como por ejemplo, aquellas que se cuestionaban que si era verdad que John Titor venía del futuro, es decir del 2036, y tenía 38 años de edad, bastaría con observar las partidas de nacimiento actuales para ver si en verdad se trata de una persona real. Segundo, el verdadero Titor. Cuando Titor anunció su partida a su mundo, en la primavera del 2001, millones de seguidores ya lo conocían y creían en él.
La visita del extraño personaje había dejado tras su paso, infinidad de blogs, clubs, foros y páginas web en general que hablan de alguna u otra manera sobre su legado futurista y sus intenciones por cambiar nuestro poco halagüeño futuro. No obstante, y recordando las patas cortas que tiene toda mentira, un alemán llamado Johann Meyer declaró que toda aquella historia no era más que una burda mentira. El 27 de marzo de ese año, confesó que él era el autor de una novela de ficción en 1986, cuyo título original se llamaba T1, Torcronología y los cuatro engranes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por el norteamericano, John Adams, quien sería luego John Titor. Fin del mito. No obstante, aquellos que creen fervientemente en el visitante del futuro, aseguran que el supuesto redactor de la novela de ficción no tiene las suficientes pruebas para desacreditar a un hombre del futuro, primero, porque el citado autor no publicó su obra, indica que solo contaba con 4 originales, y segundo, por el tiempo que esperó para decir que alguien lo había copiado. Nuestro futuro próximo. Como conclusión podríamos decir, que estas historias crean siempre asombro en quien por primera vez las oye. Es natural que muchos hayan creído en las palabras que pusiera este visitante en Arbella, no obstante, consideramos como una posibilidad que existan mundos paralelos, y habiendo estos, que también existan mundos futuros, y por supuesto, máquinas del tiempo. No obstante, incluso la lógica más simple, diría que el intervencionismo de aquellos personajes resultaría siempre perjudicial en nuestra línea temporal, tanto que sería un despropósito realizarlos. Consideramos que el sueño de encontrarnos con un John Titor, que nos advierta sobre el futuro próximo resulta ser tentador. Sin embargo, también consideramos que no necesitamos de visitantes del futuro para saber que cada día más estamos llevando a la destrucción a nuestro planeta. Hay que ser acaso, un ser del futuro o un adivino medieval para saber que una próxima guerra mundial está cerca. Cabe ser un Nostradamus, un Casello por último, un Titor, para predecir que nuestro estilo de vida solo acabará por destruirnos. No necesitamos pues de alguien que nos diga cómo va a acabar el mundo, basta con abrir siquiera un poco los ojos o tomar un poco de conciencia sobre nuestra realidad. Bueno, se despide Peter D. Faker. Adiós.